Llegamos a la lección 6 del curso La Fe de Jesús, lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10, donde el apóstol San Juan nos dice: estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Aquí la palabra de Dios nos habla de el origen del mal, de un tiempo antes de la creación del mundo, de un tiempo del cual no tenemos una fecha exacta, pero sabemos que en ese momento hubo una guerra en el cielo, y esa guerra fue entre Miguel. Miguel es un nombre que aparece primeramente en el libro de Daniel, y por el contexto, por el significado del mismo nombre, que significa quien como Dios, uno puede interpretar con toda certeza de que este Miguel es uno de los nombres de Cristo Jesús. Jesús y sus ángeles lucharon en el cielo contra el dragón y sus ángeles. Entonces, hubo una rebelión en el cielo. ¿Dónde? Allá, en el cielo. ¿Cuándo? Antes del comienzo de la creación del mundo, antes de que el mundo fuese creado. Hubo una batalla allá. Finalmente, el diablo y sus ángeles, la tercera parte de ellos, fueron arrojados del cielo a la tierra. Este mundo estaba por ser creado. Pregunta número 2. ¿En quién se originó el pecado? Vamos a Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 17. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 17, donde el profeta nos dice: cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, y un querubín protector hizo que desaparecieras en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra. Te he puesto como espectáculo ante los reyes. Esta profecía nos habla de el rey de Tiro. Es una profecía dirigida al rey de Tiro. Pero en medio de la visión profética, el profeta nos empieza, por obra del Espíritu Santo, a hablar de alguien que no puede ser identificado con el rey de Tiro, porque el rey no estaba allí en el comienzo, en la creación de Dios. El rey de Tiro nunca estuvo allí en el cielo. El rey de Tiro no era perfecto en todos sus caminos. Estamos hablando de alguien más. Estamos hablando del diablo. En algún momento, allá en el cielo, este ser perfecto, este ser que era llamado el querubín protector, se llenó su corazón de orgullo, se llenó su corazón de codicia, quiso ser como Dios. ¿En quién se originó entonces el pecado? En Satanás. En Isaías capítulo 14 está otra profecía, ahora contra el rey de Babilonia. Y aquí también, en medio de la profecía, se empieza a hablar de Lucero, el hijo de la mañana, quien quiso poner su trono allá al lado del trono de Dios, en el monte de Dios. Hubo un momento cuando Lucifer, un querubín protector, el más exaltado de todos los ángeles, quiso ser igual a Dios. Quiso poner su trono al lado del trono de Dios. Se enorgulleció su corazón a causa de su hermosura.
y quiso ser Dios. Como no podía ser porque él era criatura, entonces se rebeló contra Dios, que arrastró en esa rebelión hasta una tercera parte de los ángeles. Hubo esa guerra en el cielo y fue él últimamente arrojado a la tierra. Aquí nosotros, lamentablemente, después, como raza, lo seguiríamos en su rebelión contra Dios. Pregunta número 3 de nuestra lección de la fe de Jesús. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva en medio de la caída del diablo y después de esto y de todo esto que había pasado? El mundo fue creado. Dios habló con nuestros primeros padres acerca de esta realidad que estaba viviendo el universo. Ya no era un universo perfecto, donde el pecado no existía. En algunas personas, en algunos seres que habían sido creados por Dios, estaba la semilla del mal. Por eso, cuando el jardín del Edén fue plantado en el huerto, no solamente se puso el árbol de la vida, que es el que permite que las criaturas de Dios tengan vida eterna, pues la vida eterna de los hijos de Dios en este universo es una vida eterna condicional, dependiente de Dios y de su misericordia y su gracia. También en el huerto del Edén se tuvo que poner el árbol del conocimiento del bien y del mal, pues el mal ya existía, era una opción para el gobierno del universo, y por eso Dios, que es un Dios respetuoso, tuvo que poner ese árbol también allí, para que el hombre siguiera a Dios, no porque era obligado a hacerlo, porque no tenía otra opción, sino porque realmente lo amaba, porque siempre así ha sido la lealtad de la criatura hacia el Creador, no forzada, siempre por amor. Entonces, nos dice Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivase y lo guardase. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Tampoco Dios dejó a sus criaturas indefensas o sin conocimiento de lo que estaba pasando en el universo. Acababa de haber un drama terrible. En el cielo, una gran porción de los ángeles había tenido que ser separada de la compañía de Dios y arrojada a la tierra. Ahora se comenzaba en el universo un gran conflicto entre el bien y esto que no existía antes, que era el mal. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, les advierte de este conflicto que ya existía, de esto que estaba poniendo en riesgo la estabilidad y la armonía del universo entero. El hombre sabía lo que había, sabía que podía comer de todos los árboles del huerto, árboles preciosos que Dios había plantado con su propia mano, árboles frutales maravillosos. Solamente había un árbol que él no debía acercarse ni tocarlo ni comer de su fruto, porque el día que lo hiciere sería señal de rebelión del hombre contra Dios. Y a partir de ese día, la muerte, el resultado natural del pecado, entraría en la raza humana. El hombre sabía bien, y Dios le había advertido, pues este pasaje es antes del pecado de Adán y Eva, lo que estaba sucediendo. Vamos a la pregunta número 4. ¿En qué consistió el primer pecado? Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? La serpiente, Satanás, empieza su ataque contra la mujer, contra la humanidad, lanzando una mentira provocativa, una mentira total tratando de llamar la atención de la mujer hacia lo que él estaba haciendo y lo que estaba pasando en ese momento. La serpiente se estaba moviendo en medio del árbol, probablemente comiendo y disfrutando de ese árbol, y le dice una verdad total a la mujer. La mujer sale a defender a Dios, dice el versículo 2. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Pienso que aquí está el primer error de la mujer. Ella empieza a hablar con el diablo. No sale corriendo a buscar la protección de su esposo. No se aleja del árbol,
suplicando la protección de Dios para no caer en la tentación. Lamentablemente, la mujer y después el hombre, porque a veces los hombres decimos, no, la mujer fue la que pecó, no, ambos pecaron. Una fue engañada y el otro pecó sabiendo bien lo que hacía. La responsabilidad es igual. Entonces, la mujer empieza a hablar con el diablo. Nosotros como personas, muchas veces nos vamos a encontrar porque vivimos en un mundo lleno de pecado, con tentaciones a cada paso del camino. El primer paso para soportar la tentación es no permitir que la tentación siquiera se acerque a nuestra vida. Es un buen paso a seguir. La mujer no lo siguió. Entonces la serpiente, dice el versículo 4, dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. La serpiente sabía de que Eva, al morder el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no iba a caer muerta inmediatamente al lado del árbol. Pero ciertamente estaba sellando su condena de muerte, porque la muerte entraría en sus genes, en su ADN, en la raza humana, en la humanidad, y la muerte finalmente alcanzaría a todos los hombres. Fue una verdad a medias. Y todavía Satanás sigue diciendo, versículo 5, es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí viene otra parte de la tentación, la codicia. Satanás incita a la codicia a la mujer, ser como Dios, unirse a la rebelión junto con Lucifer. Una total mentira, algo totalmente imposible, porque el hombre es criatura y jamás podrá ser como Dios. Pero a través del fruto prohibido, la serpiente invitó a Eva a buscar ser como Dios. Versículo 6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Y así nuestros primeros padres se alejaron de Dios. ¿En qué consistió el primer pecado? La rebelión contra Dios. Nuestros primeros padres comieron del fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y así el pecado entra al mundo. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Qué es el pecado de acuerdo a la palabra de Dios? Primera de San Juan capítulo 3, versículo 4. El apóstol nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Una definición técnica, una definición clara acerca de lo que es el pecado, es que el pecado es la infracción de la ley, es ir contra la ley de Dios, es una rebeldía manifiesta contra la ley de Dios. ¿Dónde está la ley de Dios? La ley de Dios está en su santa palabra, la ley de Dios está en sus 10 santos mandamientos, la ley de Dios está en toda la enseñanza de la palabra de Dios y especialmente las palabras de Cristo Jesús. Todo eso es la ley de Dios. El pecado es la infracción de la ley. Y la ley de Dios, por ser una expresión del carácter de Dios, implica esto, que el pecado es la rebelión contra el carácter de Dios. La rebelión abierta del hombre contra Dios. Si lo tomamos en términos relacionales, uno lee el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, y uno ve algo. Adán y Eva eran amigos de Dios. Adán y Eva eran hijos de Dios. Dios los amaba completamente, con el corazón abierto, y ellos amaban con el corazón abierto a Dios. El pecado, dentro del punto de vista relacional, es una traición contra aquel que nos amó tanto. Eso también es pecado. ¿A quién se somete el pecador? Dice la pregunta número 6 de nuestra lección. Primera de San Juan, capítulo 3, ahora el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando una persona peca y se mantiene cometiendo pecados, cuando una persona tiene su vida dirigida, apartada de Dios, uno empieza a vivir una vida, pues,
opuesta al Señor y perteneciendo uno al diablo. ¿Cuál es el tema del pecado? Los seres humanos nacemos con tendencia a pecar. Nacemos separados de Dios. A raíz del pecado de nuestros primeros padres, la raza humana, todos los hombres, no nacemos culpables de pecado, porque un bebito no es culpable de pecado. El bebito no tiene noción de lo que él está haciendo, no tiene conciencia de sus actos. Pero sí, los seres humanos nacemos separados de Dios. Nacemos con la predisposición natural para pecar. Entonces, aunque no tengamos conciencia de ello, el ser humano nace egoísta, nace codicioso, nace con toda la predisposición para después cometer pecados, por causa de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza carnal, que nos arrastra hacia la muerte, como dice el apóstol San Pablo, y que nos lleva a cometer todo tipo de pecados, porque nacemos separados de Dios. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23. Allí el apóstol San Pablo nos va a decir, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ser humano que no haya pecado jamás. Como dije, desde el pecado de nuestros primeros padres, toda la humanidad ha nacido separada de Dios. Y el nacer separado de Dios hace que automáticamente uno, al empezar a crecer, al empezar a tener conciencia, empieza a cometer pecados. Y como cometemos pecados, todos los seres humanos somos dignos de muerte. Merecemos la paga del pecado, que es la muerte. Cuán importante en este contexto, vamos a estudiarlo más adelante, es creer en el don de Dios, en la dádiva de amor de Dios, que frente a la muerte nos puede dar a cambio, si creemos, la posibilidad de vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué debemos hacer entonces? En primer lugar, resistir a Satanás en el nombre de Dios. Nosotros no podemos resistir a Satanás, no es que yo voy a salir a pelearme con Satanás. Él es mucho más poderoso que nosotros. Pero nosotros, al lado de Cristo Jesús, nosotros, al lado de Dios, sí podemos resistir al diablo. No por nuestras fuerzas, sino por la fuerza que Dios nos da, por la protección que Dios nos brinda, por ser sus hijos. La forma de resistir a Satanás es sometiéndonos a Dios, como va a decir bien el apóstol Santiago en capítulo 4, versículo 7. No transigir con el pecado es otra cosa importante que debemos hacer. Cuando nosotros vemos el pecado, no debemos transigir con él. Esto es difícil en este mundo donde cada quien tiene su verdad, como últimamente se está diciendo, y donde los valores están siendo tomados con superficialidad. Lo malo ya no es malo siempre. Lo bueno ya no es bueno siempre. Frente a este mundo ambivalente, nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ver con claridad lo que es bueno y correcto y también lo que es malo y condenable. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude siempre como cristianos a ponernos firmemente del lado de lo que es bueno y correcto y no transigir con el pecado. En tercer lugar, vencer con la ayuda de Dios. Vencer a través de Dios, diría yo. Cuando nosotros enfrentamos el problema del pecado, enfrentamos una guerra. Si nosotros no estamos aliados con el equipo ganador, no tenemos esperanza de salir victoriosos en esta guerra. Te invito a entrar en el equipo ganador, en el equipo de Dios. Búscale de corazón. Sigue estudiando este curso y vas a poder entregar tu vida a Cristo, ser un discípulo de Él. Sigue el camino que estás siguiendo. Ora todos los días. Sigue con la lectura de la palabra de Dios, un capítulo por día. Es la forma como enfrentar al mal y vencer sobre él. Mi resolución, dice la lección, procuraré, con la ayuda de Dios, limpiar mi vida de todo pecado. ¿Estás dispuesto a reconocer que el pecado es algo muy grave, que nos aleja de Dios? ¿Estás dispuesto a pedirle al Señor, Señor, necesito tu ayuda para vencer el pecado y la maldad? Si estás dispuesto a hacer esto, firma ahí abajo y que Dios te bendiga.